teorías relacionadas con la pena, pero sí, obviamente, me voy a referir al tema que ocupa este Congreso. Y lo primero que voy a decir es sobre las pautas de individualización de la pena. Porque cuando jurídica yo creía, hace poco, que en los regímenes republicanos la división de poderes hacía que el poder ejecutivo fuera el administrador, el poder legislativo dictara las leyes y el poder judicial las aplicase. Entonces pensé que el momento de ingresar la pena es el momento judicial. Pero en realidad, en la aplicación práctica de la pena y en tratar de llegar a una finalidad de justicia, los tres poderes están inmersos. Voy a empezar con el poder legislativo. Hay un problema que, no sé, me parece resoluble con respecto al poder legislativo. Porque, por lo menos los legisladores de mi país creen que cuando ocurre un hecho que conmueve a la opinión pública por su gravedad, tienen que modificar el Código Penal y tienen que hacer más duro el Código Penal, la legislación penal en general. Entonces, ¿qué pasa? Estos legisladores no tienen conciencia de cuáles son las pautas de política criminal que deben seguir. Entonces hacen un sistema que se transforma en un sistema tan irracional que de alguna manera hay que tener con el tuvimos hace unos años, quizás la noticia puede haber llegado acá, el caso de un señor que se llamaba Bloomberg. El señor Bloomberg decía que era ingeniero y resulta que no lo era, pero que conmovió mucho a la sociedad argentina, sobre todo porteña, porque habían secuestrado y matado a su hijo. Y entonces él consiguió adhesión a su vuelo, manifestaciones de mucha gente en el Congreso, en el Palacio de Justicia, y se modificó el Código Penal y se le llama esa reforma ley de Bloomberg. Con esa ley de Bloomberg, el primer efecto que se produjo fue motines en todas las cárceles, porque ya los que estaban penados con la dureza de la reforma ya perdieron la esperanza de recuperar la libertad. Entonces, hay un problema muy serio que yo no sé si se podrá alguna vez resolver, de poner en cabeza de los legisladores la idea de que el derecho penal no sirve a los efectos de resolver los problemas sociales. Los problemas sociales se resuelven de otra manera, se resuelven con cultura, no se resuelven con leyes más duras. ¿Cuál es entonces la tarea judicial? La tarea judicial es velar por el respeto a los principios constitucionales. Y el velar por el respeto a los principios constitucionales significa no aplicar leyes que infringen la Constitución. Como ustedes van a ver, seguramente en la exposición próxima que yo haga, la justicia argentina y la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se ha expedido declarando inconstitucional muchas leyes. Esto tiene un problema bastante serio. Por un lado, obviamente, obra en favor de la libertad y obra en favor del respeto a los principios constitucionales. Obra en el sentido de la reducción de las sanciones penales. Pero lo que no puede cuajar, salvo que la armonía entre los poderes, es que
el ciudadano, los abogados que somos ciudadanos, no tenemos certeza acerca de cuál es el derecho aplicado. Porque si bien nuestra legislación dice el Código Penal, parte general, parte especial, leyes penales especiales, pero los tribunales están interpretando la ley con presintencia el texto de la ley. Tengo una situación que ustedes están un poquito más al norte, nosotros estamos muy al sur. Tengo una sensación de que hay una especie de mezcla en los sistemas jurídicos. El sistema jurídico ambiental europeo que debe aplicar en este momento está cambiando, está aproximando al sistema anglosajón. Porque los jueces con estas disposiciones que yo les he comentado, lo que tratan de hacer justicia en el caso concreto. Incluso con presintencia de lo que dice la ley. Por supuesto, no en contra del principio de legalidad, no en contra de la libertad, sino en favor de la libertad. Hay una intervención judicial, entonces, que en nuestro código está prevista cuando las penas son divisibles en razón del tiempo y de la cantidad, y el juez tiene que tener en cuenta circunstancias objetivas del hecho y circunstancias subjetivas del autor. Acá me voy a detener en detalle, porque también tengo que hacer una crítica quizás a nuestro propio régimen jurídico penal argentino. Porque en las circunstancias subjetivas que permiten ingresar la pena, dice el código la peligrosidad. Y este es un tema realmente un tema filosófico, diría yo. Porque el derecho penal, las sanciones penales, ¿están dirigidas al castigo del injusto o están dirigidas al castigo del autor? Obviamente puede haber recomendación en algunos casos, pero una cosa es que se atienda al hecho del individuo cometido y otra cosa es que se atienda al autor. Si se atiende al autor, estamos interviniendo en cuestiones relativas a la persona en las que el Estado no puede esperar. Yo decía recién, mencionaba la Constitución. La Constitución argentina tiene un artículo que no solamente es admirable desde el punto de vista filosófico, sino que es admirable en su redacción. Dice así el artículo 19. Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda, ni privado de lo que ella nos prohíbe. Con lo cual, todas las zonas de libertad, menos la que está relacionada. Y sigue el artículo. Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública o perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Quiere decir que el Estado no puede prevenir, salvo que una acción afecte al orden público, a la moral pública. Ahí tengo que hacer una pequeña historia. Este artículo fue aprobado, la Constitución fue aprobada el 1 de mayo de 1853. Y la noche del 29 de abril, o sea, 2 noches antes, un convencional constituyente se dio cuenta que este texto decía: las acciones privadas de los hombres que de algún modo ofendan el orden, la moral o perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y él le dijo: no puede ser. No puede ser la moral. El Estado puede también cuestiones morales. Tiene que tener eventualmente cuestiones morales de moral pública, no de moral individual. Entonces el Estado no puede regular la actuación de la persona en la vida de la persona. No
no puede referirse a la peligrosidad. Pero la peligrosidad es un concepto, primero, inmanejable, que nadie puede saber si es peligroso o no es peligroso, pero además que